Bienvenidos mga bata. ¿Sabe ba vosotros mga nombre de mga parte de cuerpo na palabra de Chabacano? Ahora discuti kita mga klase de parte de cuerpo na Chabacano pati el di ilang mga nombre. ¿Sabe ba vosotros cosa talama con este parte de cuerpo? Este el cabeza y na inglés head. Este también el cara y na inglés face. Este también mga bata el ojos y na inglés eyes. Talamak kita con este na Chabacano el nariz y na inglés nose. Este también mga bata el boca y talamak kita na inglés el mouth. Este también el diente y na inglés el teeth. Este también el orejas y na inglés el ears. Este también el pescuezo y na inglés el neck. Este también el hombro y na inglés el shoulder. Este también el pecho y na inglés el chest. Mga bata, este el brazo y na inglés el arm. Este también el mano y na inglés el hand. Este también el rodilla y na inglés el knee. Mga bata, este el pies y na inglés el feet.